Queremos escribir las ecuaciones logarítmicas como ecuaciones exponenciales. Para hacer esto, necesitamos entender esta ecuación de registro, y esta ecuación exponencial significa lo mismo, o equivalente. Registro base de n igual a significa b elevado a la potencia de a igual n. b raised to the power of a equals n. So b es la base en ambos formularios de registro y forma exponencial. A es el exponente tanto en forma de registro como en forma exponencial. Y n es el número en ambos formatos de registro y exponencial. Así que recuerda que un logaritmo es un exponente. Y por eso es igual a. ¿Cuál es el exponente en forma exponencial? Para escribir la base de registro 3 de 81 igual 4 hexanewtones forma exponencial, necesitamos reconocer que 3 hexasiemens la base. Como un logaritmo es un exponente, 4 hexasiemens el exponente. Y esto debe ser igual al número, que es 81. Al convertir de formulario de registro a formulario exponencial, podemos verificar esto es correcto evaluando el lado izquierdo. Y asegurarse de que es igual al lado derecho. 3 a la cuarta hace igual a 81, por lo tanto es correcto. Una manera más de hacer esto es comenzar con la base, que en este caso sería 3, y trabaja nuestro camino alrededor del signo igual para formar nuestra ecuación exponencial. Aviso 3 al cuarto es igual a 81. Siguiente tenemos base de registro 2 de 64 igual 6, así que nuestra base es 2. El exponente es 6, y el número es 64. 2 al sexto igual 64, que es verdad. O, de nuevo, podemos comenzar con 2, trabaja nuestro camino alrededor del signo igual, 2 al sexto igual 64. Siguiente tenemos base de registro 81 de 9 igual 1, 2. Nuestra base esta vez es 81, el exponente es 1, 2. The exponent is 1/2. Y el número es 9. Recuerda levantar algo al 1, 2 poder, es lo mismo que tomar la raíz cuadrada. Y desde la raíz cuadrada de 81 igual 9 es de comprobación. Y, de nuevo, 81 al 1, 2 potencia igual 9. Para nuestro último ejemplo tenemos base de registro 5 de 1,25 igual menos 2. Nuestra base es 5, el exponente es menos 2, y el número es 1,25. And the number is 1/25. Lo que de nuevo es correcto. Recuerda 5 al menos 2 hexasiemens igual a 1, 5 cuadrado. Lo que hace igual 1,25. So 5 a la menos 2 hexasiemens igual a 1,25. Ahora, quiero mencionar una última cosa. Para estos ejemplos he estado diciendo la base de registro b de n igual a. Pero también a menudo escuchará registro n base b igual a, que sería equivalente. ¿De acuerdo? Espero que esto ayude.